Hey, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente acá en una nueva reflexión donde aprendemos juntos. Y hoy vamos a hablar de un tema que se titula el miedo. Según la definición del diccionario, nos dice que el miedo es una emoción que se caracteriza por una sensación desagradable e intensa ante la percepción de algún peligro real, algo que realmente está pasando en tiempo presente, o un peligro imaginario originario por nuestra cabecita hermosa que a veces se nos descarrila y a veces se pone loca. Entonces, es un peligro real o imaginario. La consecuencia de esta sensación suele ser huir ante ese peligro, tratar de evitarlo a toda costa o combatir aquello que lo causa, tratar de hacerle frente para tratar de evitarlo, para tratar de alejarlo de nuestra vida. Entonces eso es el miedo. El miedo, ante la reacción del miedo siempre nos preguntamos, ¿por qué esto me pasa a mí? No sé si tú te lo has preguntado o te has sentido que eres la única persona que tiene miedo. Siempre podemos llegar a preguntarnos, ¿será que solo yo tengo miedo? ¿Será que los demás, la gente que me rodea o ese hombre que se ve muy audaz, será que no tiene miedo? Y es el primer error ante este sentimiento, creer que somos los únicos que tenemos miedo. Pero, para tu sorpresa, para tu fortuna, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene angustias, todo el mundo siente presión e inseguridades. Todo el mundo siente la sensación de peligro ante la vida, ante las circunstancias, ante los distintos momentos de nuestra vida. Es una reacción completamente normal, es una reacción totalmente natural, porque muchas veces solemos creer que el miedo es un mal, que el miedo hay que erradicarlo, pero es una sensación normal, es una sensación en la cual aparece automáticamente ante ciertas circunstancias que nos producen incomodidad, que nos producen temor. El miedo es común. Es una reacción heredada desde hace miles de años, es una reacción primitiva. Cuando nosotros aceptamos que el miedo es completamente natural, es ahí donde podemos tratar de erradicarlo, tratar de usarlo a nuestro favor. El miedo se le mata mirándole a la cara, el miedo se le mata de frente. Mira, se me cayó el flequito. El miedo se le mata aceptándolo y así podemos avanzar a pesar de sentirlo. Y cuando logramos aceptarlo es ahí donde podemos dar el paso y no nos vamos a torturar nunca más por esa pregunta que a veces nos solemos hacer cuando no logramos sobrepasar el miedo, que es ¿qué pasaría si me hubiese atrevido a tal cosa? ¿Qué pasaría si hubiese dado ese paso de fe? ¿Qué hubiese pasado si hubiese dado ese paso que nunca me atreví por el miedo? Entonces es ahí donde ya no nos vamos a torturar nunca más. Quiero hablarte de un psicólogo que se llama Watson. Watson era un psicólogo, bueno, psicólogo científico, no sé, pero hizo un estudio en el cual estudió el reflejo condicionado. El reflejo condicionado, según este científico, es que todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que se aprende, es por asociar una acción con otra. Por ejemplo, un niño acerca su mano al fuego e inmediatamente siente la sensación de quemadura, de dolor, y en ese momento retira su mano. En ese instante el niño ya condicionó al fuego de que es un peligro ante su cuerpo, ante su físico. Y desde ese momento, desde esa pequeña mala experiencia ante el fuego, cada vez que vea el fuego, va a tratar de evitarlo porque se condicionó a que el fuego es un peligro para su físico. Entonces este científico decidió ir más allá. Dijo, bueno, pues voy a investigar esto a ver si es verdad. Después se propuso hacer experimentos con bebés. Algo que no fue ético, no es ético, más o menos en este tiempo. Pero aún así dijo, yo lo voy a hacer. Entonces Watson presentó una gran variedad de especies de animales a unos
cuantos bebés que usó en sus experimentos. Entonces les presentó a estos bebés desde serpientes, desde perros, desde gatos, desde todo tipo de especies, y notó que cuando se les presentó estos animales a estos bebés, se dieron cuenta de que ellos a primera instancia no tenían ninguna reacción de miedo, ninguna reacción, ningún disgusto. Y después se dieron cuenta de que todo el temor ante estos animales es porque lo aprendieron o se aprendió en algún momento de sus vidas. Entonces dijo, vamos a comprobar, vamos a ir más allá. Decidió comprobar esta teoría y a uno de los bebés le acercaron un pequeño ratoncito. Entonces el bebé lo agarró y dijo, bueno, voy a agarrar el ratoncito, lo investigó, lo checó para ver qué show, cómo era, qué es esto, qué animal es, y no presentó ningún síntoma de disgusto, ningún síntoma de miedo. Consiguientemente, decidieron en otra nueva sesión, en otro nuevo día, acercar al ratón, al niño, pero esta vez acompañado de un fuerte ruido, de un gran sonido. Y en ese momento lo hicieron hasta 7 veces. 7 veces hicieron el experimento. Acercaron el ratón, pero con un fuerte ruido. Acercaron al ratón, un fuerte ruido. Y así hasta 7 veces. Y así lograron condicionar al ratón con el ruido. Y ahora cada vez que el niño veía el ratón le generaba un montón de miedo y ya no quería agarrarlo, ya no quería investigarlo, sino que ahora se trataba de alejar. Y así con objetos semejantes al ratón. Y ahí confirmó su teoría de que los miedos los aprendemos por causa de una mala experiencia, por causa de un condicionamiento pasado. Podemos ver que muchos de los miedos que nosotros tenemos hoy en día es porque tuvimos una mala experiencia en el pasado. Tú debes de recordar alguna de ellas. Tal vez algún día te rechazaron, algún día fuiste con esa chica que te gustaba y le dijiste, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes pasar tu número? Y tal vez te dijo, no quiero. Y en ese momento sentiste el rechazo y dijiste, no puede ser, me rechazó. Y desde ahí condicionaste y te generó un miedo. Y cada vez que tal vez en otra ocasión quisiste o quieres intentarlo, sientes ese miedo a ser rechazado. Y así varios miedos. Podemos ver que el miedo a hablar en público, tal vez alguna vez te presentaste ante el salón o ante un público, ya sea pequeño o grande, y tal vez no te salió de la mejor manera, no lo hiciste lo mejor que pudiste haber hecho y tal vez se rieron, tal vez te trabaste, como el Josh, ¿no? Ya te acuerdas, no sé si te acuerdas de la serie del Drake y Josh, cuando está en televisión y empieza a sudar y así, empezaste a hacer así y se burlaron y tuviste una mala experiencia y ahora cada vez que quieres hacer algo en público no haces más que pensar en lo feo que te fue y ahora se generó un miedo y ahora tratas de evitarlo a toda costa. Cada vez que intentas exponer un tema, cada vez que intentas enseñar algo a otros, te genera tanto miedo y decides evitarlo. Y no solo hablamos de estos miedos, sino que también hablamos a miedos a también animales, ¿no? Yo he escuchado a gente que me cuenta, oye, pero ¿por qué te da miedo el agua? No, pues es que una vez, cuando era pequeña, tuve una mala experiencia donde casi me ahogo. Entonces de ese momento me da mucho miedo el agua. Entonces, como podemos ver, muchos de nuestros miedos los aprendemos por malas experiencias. Y así podemos hablar de cientos de miedos. Yo, por ejemplo, a mí me dan miedo las abejas. Me dan a este hombre fuerte. Sí, me dan miedo mucho las abejas porque en varias ocasiones me han picado y luego cuando uno ve en la tele que las abejas, si te pican muchas, puede ser de lo peor, pues más aún se generó ese miedo en mí y ahora cada vez que escucho la abeja o un zumbido de alguna, pues me genera bastante miedo. Entonces cada uno de nosotros tenemos miedos que aprendemos. Es ahí donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que puedo vencer este miedo? ¿Será que puedo vencer ese miedo que generé en el pasado? Y la respuesta es sí. Muchas veces tratamos, mira este flego que no me deja, muchas veces tratamos de arrastrar esos miedos, los arrastramos por mucho tiempo, pero tenemos que desaprenderlos.
Muchas veces toca desaprender miedos que nos originamos, porque si no los desaprendemos, si no los logramos superar, nos van a seguir afectando el resto de nuestra vida, nos van a limitar en todas las cosas que quisiéramos hacer, como hablar en público. Tal vez amas hablar en público y ahora te genera miedo y no lo quieres hacer porque tuviste una mala experiencia. Y así podemos hablar de distintas oportunidades que nos podemos llegar a perder por miedo, por no desaprender esos miedos, por no erradicarlos y cuestionarlos, ponerlos en la mesa y decir, a ver, ¿por qué me da miedo esto? ¿Por qué me da miedo hacer tal cosa? A ver, ¿qué pasó? Y es ahí donde cuando nos ponemos a analizar qué es lo que nos generó tanto miedo, es ahí donde podemos decir, bueno, pues voy a intentarlo. Sé que habrá miedo, como lo vimos, el miedo todos lo tenemos. El problema es que ese miedo, si no los desaprendemos, nos va a seguir afectando el resto de nuestras vidas, nos va a seguir afectando, nos va a robar oportunidades y nos vamos a perder de tantas cosas que quisiéramos hacer. Y muchas veces soñamos y deseamos cosas que quisiéramos alcanzar, metas por lograr, esos sueños que tanto anhelamos, esa vida que quisiéramos tener, como tal vez trabajar nuestro físico, mejorar nuestro estado físico, tal vez empezar una relación, tratar de conquistar a esa persona que tanto amamos en secreto, y no lo hacemos por miedo, tal vez formalizar una relación, tal vez hay miedo de formalizar, tal vez esa persona es la adecuada, pero me da miedo formalizar, tal vez estudiar, soñamos con estudiar alguna carrera, tal vez con salir de una relación que nos está afectando, esa relación que tal vez nos está drenando, que nos drena nuestras energías, soñamos con salir de esa relación, tal vez con cambiar de empleo, tal vez, y así podemos seguir infinidad de cosas que quisiéramos hacer. Y tal vez nos preparamos, me consta que te preparas, me consta que has estudiado, que has leído libros, que nos capacitamos en otras ocasiones, y a veces esperamos esa gran oportunidad. Otros se forman con los mejores cursos, invierten demasiado en lo que realmente quieren hacer, pero les falta un ingrediente fundamental, que es dar un paso y actuar. Porque sin atrevimientos no hay resultados. Podemos tener las mejores intenciones, las mejores motivaciones, los mejores cursos, ser los más brillantes en nuestra área, en esa cosa que queremos realizar, pero no actuamos por miedo. Porque no actuamos porque qué vaya a decir el aquel, qué vaya a decir aquella, no, pues que vayan a opinar de mí. Y es ahí donde el miedo entra. Miedo, miedo, miedo y más miedo. ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me aviento o me quedo así? No, y en la espera consumimos nuestra vida. En la espera nos empezamos a drenar. En la espera nos empezamos a paralizar. Entonces el miedo nos paraliza. Y es ahí donde aparecen el miedo y sus primos, la preocupación, el estrés y la duda. Y eso nos va minando, nos va drenando y eso nos va acabando y nos limita a tomar acción en esas cosas que queremos hacer. Yo, por ejemplo, cuando yo intenté subir estas reflexiones, yo por muchos meses, no lo hice por miedo. Como te digo, ya tenía yo todo preparado, ya tenía ciertos mensajes, ciertas reflexiones escritas, ya tenía yo todo el equipo, todo lo que se supone un principiante puede usar para realizar un podcast o lo que estamos haciendo. Pero no lo hacía, no actuaba, ya tenía todo, pero no actuaba. ¿Por qué? Por miedo, porque qué voy a decir, no, pero es que si no sale bien, no, pues es que si no lo ven, no es que no. Y no lo logré hacer por meses. No lo intenté y todo el tiempo pensaba yo, ay, no, lo hago o no lo hago, me aviento o no lo hago. Y estaba yo desesperado. Parece que estoy rapeando. Y estaba yo tan desesperado porque no podía vencer el miedo hasta que dije, ya, me aviento. Hasta que dije, no, pues ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hazte esa pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya, y así fue como decidí subir la primera reflexión. Y es ahí donde dije, pues bueno, si lo ven o no lo ven,
no sé hasta dónde pueda llegar esto, no sé qué alcance pueda tener después, pero yo ya supe dar ese paso al frente, supe vencer ese miedo, supe aceptarlo, decir, bueno, pues tengo miedo, estoy cagado, estoy cagado de miedo y no sé si lo deba de hacer, pero lo hice. Y ahí supe que podía vencer el miedo. El problema es que el miedo siempre va a estar en tu vida, siempre va a estar en la mía. El problema es cómo vamos a reaccionar ante él. El problema es qué hacemos con el miedo. ¿Nos quedamos paralizados o decidimos actuar? Porque el miedo está en todos nosotros. El miedo está en cada uno de nosotros. El problema es que si nos va a paralizar o nos va a hacer actuar. Cuando lo vencemos por primera vez es como el ejercicio. Tú al primero cuesta, primero, ay no, y sientes acá y la adrenalina y te tiemblan las manitas y te pones rojo y no pero tienes que vencerlo. Tienes que dar ese paso y cuando das esos pequeños pasos es ahí donde el miedo dices, bueno, pues que venga, total yo ya he experimentado lo que se siente tener miedo. Y no hablamos solamente de cosas grandes como, pues voy a hacer un gran sueño. Hablamos de que el miedo nos paraliza hasta socializar, hasta vivir una vida cotidiana, porque el miedo nos encadena al que vayan a decir, no, y con miedo no podemos vivir tranquilos, libres. El miedo nos paraliza, nos encadena y no nos deja ser libres en lo que quisiéramos realizar, no solo en cosas, en metas, sino en cómo quisiéramos actuar, sino en cómo queremos vivir nuestro día a día. Y creo que la vida es demasiado corta como para vivir con miedo. Obviamente hay cierto grado de miedo, hay otro que es el temor. El temor, pues, a veces viene bien, ¿no? Pues me tapo en un momento de invierno, trato de hacer ejercicio para mantener mi salud lo más sana posible, trato de cuidarme, pero eso no necesariamente, el temor no es lo que realmente nos limita, es el miedo el que nos frena en cada acción que queremos realizar. Hay que superar la barrera del miedo. El miedo siempre va a estar, el miedo siempre va a estar presente en nuestro día a día. El tema es qué vamos a hacer con ellos. Así que, pues trata de superarlo todos los días. Es un ejercicio diario, cuesta, pero hay que tratar de vivir sin él, porque si no nos vamos a esclavizar y vamos a vivir una vida limitada y nos vamos a limitar a esas cosas que realmente quisiéramos obtener. Así que no dejes que el miedo te paralice, sino que úsalo a tu favor. Cierto grado de temor nos puede venir bien, prevenir ciertas cosas, ser cautelosos, como lo hemos hablado en distintos temas. Así que nada, nos vemos en la próxima reflexión. Así que tengas un excelente día. Chao, gente.